Hola, buenas noches a todos. Buenas tardes de Madrid. Mi nombre es Roberto Rojas, analista de QPrime. Como siempre, agradecer su asistencia a este webinar del jueves 13 de noviembre, en una semana en la que, bueno, estamos viendo rotación en los mercados financieros. Vemos cómo el Dow Jones está marcando máximos históricos, mientras que el Nasdaq y el Standard Poor's están haciendo algo de terreno, principalmente debido a que las valoraciones de las empresas tecnológicas, de las empresas de IA, pues también son un poco afectadas las últimas jornadas, por las dudas, por la incertidumbre que hay en torno a que si se está produciendo una burbuja en torno a la inteligencia artificial o no, ¿vale? Como siempre, antes de empezar y pasar a MetaTrader, me gustaría recomendar que hoy jueves tenemos otra clase, otro webinario en torno a las 5 de la tarde hora de España, más o menos hora y media, con mi compañero José Antonio Fernández, en el cual hablaremos de estrategias de trading, ¿vale? Estrategia de trading semanal, os recomiendo que asistáis, es bastante interesante. Os podéis apuntar a través de la página web, la sección Aprender, sección aquí webinarios en español, ¿vale? Aquí tenéis también los webinarios en inglés, por si queréis también los webinarios, ¿vale? Pero aquí en español tenemos aquí la sección webinar en español, aquí os podéis apuntar. Y si no podéis asistir, pues bueno, siempre os recomiendo que podéis ver luego las grabaciones en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Aquí vamos viendo todos los webinarios que vamos dando, todas las clases, ya sean de análisis, de apertura de mercado o formaciones, y aquí se van subiendo, entonces os recomendamos que veáis los vídeos, ¿vale? Eh, Vamos a pasar ya un poco más a cuestión de mercado. Rápidamente echamos un vistazo al cierre de ayer Estados Unidos. Como podemos observar, Estados Unidos ayer tuvo un cierre mixto porque hubo dos índices que cerraron en positivo, que fue el Dow Jones, el Standard Poor's cerraron en positivo, el Dow Jones un 0,68%, mientras que el Standard Poor's subió ligeramente un 0,06%. Y por otro lado, cerraron en negativo el Nasdaq y el Russell 2000, que es el índice de las empresas de pequeña y mediana capitalización, ¿vale? Ambos, el Nasdaq cedió un 0,26% y el Russell cedió un 0,30%, ¿vale? Pese a que la jornada de hoy arranca marcada por, bueno, pues la confirmación que se confirmó ayer, ya la reapertura oficial del gobierno estadounidense y con el Dow Jones, como comentaba anteriormente, marcando nuevos máximos, ¿vale? Los futuros hoy, esta mañana, vienen todos en negativo. La preapertura viene todas en negativo. El Dow Jones cede un 0,15%, el Standard Poor's un 0,33%, el Nasdaq cede un 0,52%. Vemos que sigue andando todavía, pierde más que perdió ayer, sigue andando en el proceso. Y el Russell 2000 cede un 0,69%. Esto es hasta ahora. A las 11 de la mañana el Dow Jones sí que subía a la preapertura en torno a un 0,12%. Entonces vemos que el mercado se está girando a la baja, ¿vale? El Dow Jones se está apoyando principalmente en el cambio sectorial, en el cambio de pasar de empresas tecnológicas a empresas de consumo, a empresas de salud y empresas energéticas, ¿vale? Ahora vamos a ver. Otro de los puntos clave ha sido el oro se apuntaba hoy a comienzos de sesión una subida del 1,5%, llegando a cotizar por encima de los $130, ¿vale? Estamos otra vez viendo una pequeña recuperación del oro, ahora veremos el MetaTrader. Y el Bitcoin sigue peleando. Bueno, ahora veremos en la cotización. El martes nos quedamos en el análisis del martes en el que estábamos peleando por los $106.000 por Bitcoin. Hoy estamos en los 103.000, es decir, vemos que no confirmó la recuperación del nivel que estábamos hablando el otro día. Y bueno, pues podemos esperar que habrá que ver qué sucede porque está en un momento muy interesante con mucha volatilidad en Bitcoin, ¿vale? Otro instrumento que ha sido propuesto esta mañana ha sido el petróleo, en este caso el West Texas, que ha caído a apertura de mañana un 0,3% por debajo de los $58 por barril más o menos, $58 por barril más o menos. Y estaba presionado simplemente porque, bueno, se ha presionado el West Texas, el petróleo, por el aumento de inventarios en Estados Unidos y por las previsiones de sobreoferta que se prevén por parte de la OPEP y de la EIA, ¿vale? Vamos a pasar a MetaTrader. Y mira, justo tenemos aquí abiertos el petróleo, ¿vale? Pues tenemos el Brent, ¿vale? Pero igualmente nos vale, nos sirve porque el Brent es uno de los instrumentos que llevamos siguiendo durante mucho tiempo, ¿vale? Llevamos siguiendo desde que comenzamos esta serie de webinarios y como hemos dicho desde hace ya mucho tiempo, la franja naranja que está en torno a los 70-72 dólares por barril es el soporte bueno, casi fue el soporte durante muchísimo tiempo, como vemos aquí, ¿vale? Y tras romperlo, ¿vale? Por romperlo este año, pues vemos como
el precio no ha sido capaz, una vez que lo rompió este año, o que lo rompió en abril de este año, el precio no ha sido capaz en ningún momento, solamente fue temporalmente lo recuperó, pero chocó con la línea de tendencia bajista que vemos aquí. Y bueno, como vemos en los últimos meses, desde mediados del mes de julio, prácticamente, finales de julio, mediados de julio, el precio está siguiendo un canal bajista bastante claro, que se ha podido ya varias veces, en el cual ha ido perdiendo diferentes niveles de soporte y resistencia que tenemos aquí, niveles franjas y las franjas naranjas. Y vemos cómo tras el último rebote de la zona inferior del canal, volvió a buscar la zona alta, se enfrentó a la zona alta del canal, la banda superior de, bueno, este nivel en esta franja naranja que actúa como un soporte de resistencia y con sus medias móviles y el precio otra vez está cayendo. Entonces estamos perdiendo otra vez, estamos en busca de los $63 por barril y la pérdida de este nivel tras rebotar en la zona alta del canal, la proyección sería buscar una caída hacia los mínimos, hasta esta zona de soporte aquí, ¿vale? Entonces, mientras el precio respete el canal, es muy probable que volvamos a encontrarnos unos mínimos en torno a los 59-60 dólares por barril, bueno, pues consiguiendo así un poco lo que son los procesos que estamos viendo en el West Texas. Ya, bueno, esto lo quería dejar para el final, pero como está aquí en este instrumento, pues ya hemos comentado los instrumentos, ¿vale? Sí que es cierto que hoy el petróleo, el Brent, sube un 0,98%, ¿vale? Pero en que llevamos del mes estamos subiendo 2,50, un 2,50, más o menos, 2,44. Vamos a pasar al eurodólar, ¿vale? Vamos a empezar con el eurodólar, con la análisis del mercado, porque uno de los protagonistas en los últimos días fue, sobre todo a finales de marzo, digo, por marzo, a finales de octubre, fue el dólar, ¿vale? El dólar durante las últimas semanas, con el cierre también del gobierno de Estados Unidos, hemos visto que crecía la incertidumbre y que el dólar se ha fortalecido mucho. Pero ya en las últimas sesiones, en las últimas semanas, estamos viendo que el dólar está otra vez perdiendo fuerza y que el euro está recuperando ciertos niveles, ¿vale? De hecho, vamos a limpiar un poco el gráfico para verlo mejor. Ese es el gráfico de H4 del euro dólar, ¿vale? En el cual vemos que, bueno, vamos a pasar primero el diario para verlo mejor, ¿vale? Vemos que tras haber marcado máximos anuales a mediados del pasado mes de septiembre, ¿vale? El euro dólar comenzó un canal bajista, es decir, comenzó un momento de corrección que le llevó, claro que fortaleciéndose el dólar, que le llevó a marcar mínimos, ¿vale? El pasado día en principio, vamos a aparecer el principio de noviembre, el día 5 de noviembre, en torno a 1,14, ¿vale? Desde ese momento, el eurodólar ha comenzado otra vez otro impulso alcista que le ha llevado a buscar la zona alta del canal. Este mínimo de aquí podríamos considerar que es un fallo de canal, ¿vale? Es decir, ya tras haber rebotado la zona alta, el precio cayó, pero no llegó a acercarse o tocar la banda inferior del canal ni tampoco se acercó mucho. Entonces, si hubiese bajado un poquito más, podríamos pensar, bueno, podríamos continuar el canal. Pero aquí podemos decir que ha sido un fallo de canal. Un fallo de canal generalmente suele indicar fortaleza en el movimiento, en este caso, como la tendencia bajista perdía fuerza, ¿vale? Y este impulso alcista está cogiendo fuerza, ¿vale? De hecho, se quedó más o menos a este nivel del canal y el último impulso alcista, pues nos ha llevado no solamente a la zona alta, sino que vemos que ya está rompiendo el canal bajista que veníamos siguiendo en las últimas semanas, ¿vale? Sí, prácticamente, bueno, semanas, por no decir 2 meses, ¿vale? Entonces, estamos viendo cómo estamos rompiendo el alza, pero en una zona que hablábamos estos últimos días, en el cual había varios niveles muy importantes de soporte, perdón, de resistencia. De hecho, estábamos aquí el pasado martes, el día 11 estábamos por esta zona de aquí, ¿vale? Comentábamos que estábamos en este nivel de resistencia que teníamos. Tres niveles de resistencia. Teníamos en la banda superior del canal bajista, la media móvil de 200 y nos estábamos peleando con el 61,8% de Fibonacci de retroceso, ¿vale? Entonces aquí estábamos en un punto en el cual había tres niveles de resistencia en el eurodólar, ¿vale? De hecho, comentábamos que si no era capaz de superar este nivel, había una corrección y se apoyó, como hemos visto, apoyándose en su media móvil. ¿Qué vemos en las medias móviles? Aquí hemos tenido señal de compra. La media móvil de corto cruza al alza la media de medio plazo, ¿vale? De corto cruza al alza la de medio plazo. También hemos tenido señal de compra. El MACD pasó el terreno negativo a terreno positivo y poco a poco va creciendo.
Y el estocástico se encuentra en zonas altas, en zonas cercanas a la sobrecompra, que esto en muchas ocasiones muestra fortaleza, ¿vale? Entonces estamos viendo cómo el precio, tras apoyarse por última vez en su media móvil de aquí, formó un nuevo impulso y ya hemos salido de este canal. Tenemos que ver si finalmente confirmamos la ruptura diaria o la ruptura del día por encima de este canal, ¿vale? Porque esto podría confirmar la ruptura y podría abrir las puertas a una un mayor impulso, a una fortaleza del euro. Hay que tener en cuenta siempre que en análisis técnico la amplitud de la figura sería la G, ¿vale? Entonces, si vemos la amplitud es bastante grande en este punto, ¿eh? Que aquí tenemos una amplitud, claro, de 1904 puntos, ¿vale? Entonces, si nos ponemos aquí y buscamos 1904 puntos, pues nos estamos yendo prácticamente hasta este nivel del proceso de Fibonacci de aquí, ¿vale? De 161,8%, que podría haber recorrido y que, porque no tenemos, por así decirlo, resistencias relevantes en el camino. Podríamos decir que tenemos este punto de aquí, pero bueno, ya paso tenemos esta que está aquí arriba, este rango de precios que tenemos aquí, entre estas dos líneas que tenemos aquí, pues sería la resistencia principal que podríamos encontrar, ¿vale? En el precio estimado. Pero entonces, por eso es muy importante que veamos si finalmente el precio es capaz de confirmar la ruptura. Que no es capaz de confirmar y que realmente al final la media de 200 no consigue separarse, la mantiene y cae otra vez por debajo, pues podríamos entrar otra vez dentro del canal. Pero por el momento parece que la ruptura, viendo que el dólar se está debilitando frente a otras divisas también, pues que podría ser una ruptura, ¿vale? Caso de la libra, pues vemos aquí la libra dólar, vemos cómo también es cierto que el dólar todavía está más fuerte con respecto a la libra que contra el euro, pero estamos viendo como igualmente tras haber marcado mínimos el día 4 o 5 de noviembre de este año, ¿vale? Pues vemos cómo ha empezado otro impulso alcista. Sí que es cierto que no sé si ha sido hoy o ayer, hemos conocido datos macro de Reino Unido y no han sido del todo buenos, ¿vale? Entonces esto pues, puede afectar obviamente a la cotización de la libra, ¿vale? Pero estamos viendo que aquí en el gráfico de H4 estamos viendo como que la recuperación tras los mínimos pues, parece consistente. Tenemos aquí esta línea de tendencia que vamos a dibujar aquí, ¿vale? Que sería actualmente el soporte principal, ¿vale? De hecho, podemos incluso dibujar que tras este impulso podríamos estar formando este triángulo, ¿vale? Esta formación triangular la vamos a dejar aquí señalada, vamos a ponerlo en naranja. Entonces, esta formación triangular nos podría dar la ruptura, ¿vale? De este triángulo, de esta zona de resistencia, pues nos podría dar un movimiento alcista buscando la amplitud de la fibra, ¿vale? Sí que es cierto que en la libra dólar tenemos diferentes niveles de resistencia, por así decirlo, que estaría en la parte la zona alta de esta delta que nos estamos formando, y sobre todo este nivel que tenemos aquí en naranja superior, ¿vale? Que es un nivel de soporte y resistencia. Aquí hicimos un doble suelo, aquí también tocamos el mismo suelo, y es un nivel en el que ya se está acercando mucho a la media de 200. Entonces, mientras el precio no supere más, si superamos al alza este triángulo, pero mientras no superemos este nivel de resistencia, no podemos esperar un impulso fuerte, un fuerte crecimiento en la libra dólar, ¿vale? Podríamos, de hecho, ver que una ruptura nos podríamos limitar a tener, bueno, pues puede haber impulso alcista, pero nos enfrentaríamos primero a esta zona, ¿vale? Entonces es muy importante ver cómo se comporta. Si finalmente rompemos a la baja, pues bueno, pues la tendencia alcista que hemos comenzado con en este mes de noviembre, hasta aquí las últimas 2 semanas, pues la perdería, ¿vale? Por su parte, el dólar yen, ¿vale? Parece ser que por fin, esto ya vamos hablando ya varios días. Aquí teníamos una formación triangular, que estuvimos hablando, que había dos opciones. O formábamos una formación triangular, que es lo que pasó al final, o un doble techo, ¿vale? Que estábamos en esta zona de aquí, o este triángulo. Finalmente rompimos el triángulo al alza, pero como comentaba anteriormente en otras sesiones, teníamos varios niveles de resistencia importantes en la zona alta del canal alcista que veníamos siguiendo y la tendencia bajista de largo plazo, que es una tendencia bajista de muy largo plazo. El precio rompió, ha hecho el pullback, se ha apoyado en su media de 18, ha vuelto a hacer un impulso y parece que por fin puede que rompamos alguna de estas dos líneas de resistencia, ¿vale? Pero todavía no está confirmada la ruptura. De hecho, tenemos un cierre de una vela diaria ayer por encima, pero en un cuerpo entero, y la vela de hoy está
retrocediendo, entrando otra vez en el canal, ¿vale? Entonces, estamos viendo que, aunque en el estocástico seguimos en nivel de sobrecompra, que esto puede indicar fortaleza, y que el MACD sigue más o menos plano en terreno positivo, pues bueno, pues podríamos pensar que podríamos estar formando una base para un posible salto en el precio, pero hasta que no rompamos estos niveles no podemos confirmar. Si rompemos estos niveles definitivamente se confirma, pues bueno, podría haber un impulso alcista bastante fuerte para el dólar, porque realmente no hay ninguna resistencia clara en el precio, por así decirlo, por encima de esto. Entonces, podríamos tener un mayor impulso. Pero como digo, tenemos que estar pendientes de ver qué sucede en las próximas semanas. Vamos a pasar a los índices americanos y primero vamos a empezar con el Dow Jones, que es el que estaba marcando máximos, ¿vale? Y luego iremos al Standard Poor's y al Nasdaq, que es lo que están un poco fluctuando en los últimos días por la rotación de activos que hemos contado, ¿vale? Vemos que el Nasdaq claramente, tras romper la tendencia bajista que tenemos aquí, que en anteriores máximos históricos que estaban aquí, este punto de aquí, ¿vale? Cuando empezamos en el momento bajista, una corrección, nos detuvimos en la media de 200 en H4 y aquí formamos ya un impulso fuerte que nos ha llevado a romper con fuerza el máximo anterior, marcar nuevos máximos y ahora estamos haciendo una leve corrección dentro de lo normal, tras haber marcado máximos, bueno, simplemente para testear realmente este nivel de aquí, que lo vamos a poner ya, bueno, una línea fija, ¿vale? Para ver si ese nivel de ahora mismo soporte, anterior resistencia, pues para testear realmente esta ruptura. Vamos a hacer aquí un polvo, ¿vale? El martes estábamos por aquí, el día 11, ¿vale? Estábamos por esta zona de aquí. Y me acuerdo que estábamos hablando de que estábamos en esta zona de aquí, de que el precio estaba peleando con el nivel de 23,6% de Fibonacci, ¿vale? Y dijimos que si finalmente el precio era capaz de romper y de superar al alza, de mantener esta ruptura, ¿vale? Pues veríamos cómo el precio subiría con fuerza porque no había prácticamente ningún nivel de resistencia en el camino hasta buscar los máximos. Y vemos cómo subió con fuerza y, bueno, pues tras acercarse a la resistencia, hizo una, dos, tres, cuatro, cinco velas, por así decirlo, hasta que consiguió romper al alza la sesión de ayer, ¿vale? Entonces, vemos cómo el análisis técnico se estaba cumpliendo y ahora vemos cómo estoy puliendo. ¿Qué sucederá en este punto? Si el precio realiza el pullback hacia el nivel de soporte, que ya se nos está también acercando la media de 18, que sería el primer nivel de soporte también, importantísimo de media móvil, soporte dinámico. Si conseguimos mantener estos niveles de por aquí, pues podríamos formar una base para un nuevo impulso y marcar nuevos máximos históricos. Que no conseguimos superar mantener ese nivel, pues bueno, pues podríamos tener una corrección, bueno, mayor. Para eso vamos a marcar un nivel de Fibonacci, ¿vale? A partir de este último impulso, para ver posibles niveles de retroceso, ¿vale? En este caso, si nos fijamos, el primer nivel de retroceso, el 3,6, que es el primer nivel de soporte, está también coincidente con la media de 18 de corto plazo y prácticamente en la zona de máximos anteriores. Entonces vemos que es un nivel de soporte muy importante. Tenemos tres soportes ahí. La ruptura de este nivel abría las puertas a buscar un 38,2% de FIBO, que es justamente también la zona consciente con su siguiente mediano, ¿vale? Entonces es muy importante que estudiemos y que estemos pendientes de lo que va a suceder en las próximas sesiones, porque bueno, realmente en Nasdaq, en Dow Jones sí que se está viendo beneficiado con esta rotación de activos y bueno, pues podríamos ver que si mantenemos este nivel de soporte, podría ser un buen momento para formar un suelo y buscar un nuevo impulso. Ahora mismo vemos que hay una correlación total entre el precio y sus indicadores. Vemos como el MACD sí cae con fuerza y tras marcar máximo, bueno, pues estaba perdiendo un poquito, ¿vale? Pues está perdiendo un poquito de momentum, por así decirlo, y también el estocástico, aunque sí no se sobrecompra, pero lo estamos viendo como acompaña al precio. No hay ninguna divergencia y el precio va acompañado, entonces no hay nada extraño, simplemente lo que tenemos que ver es si finalmente conseguimos mantener ese soporte para formar un nuevo impulso, un nuevo ataque alcista, ¿vale? Pasamos al Nasdaq, que el Nasdaq ha sido el protagonista, por así decirlo, durante este año, junto con el Standard Poor's, los que más han subido, pero estamos viendo cómo las últimas sesiones se está viendo retrasado, ¿vale? No ha sido capaz de superar esta tendencia bajista de máximos, que sí que es lo que ha hecho el Dow Jones, que está aquí, ¿vale? Y por lo tanto, como no ha sido capaz, estamos haciendo un retroceso. Un retroceso en el gráfico de H4 que nos está llevando a buscar el nivel prácticamente coincidente del nivel de 50% de Fibonacci que tenemos aquí
del último impulso alcista, este mínimo hasta el máximo, ¿vale? Que ya es una zona coincidente con su media de 200 y el nivel este que tenemos aquí marcado de anterior máximos históricos, que también actúa como resistencia, ¿vale? Que este nivel de aquí. Entonces, actualmente nos encontramos con el Nasdaq, se va a encontrar con tres soportes, como acabo de comentar, ¿vale? Entonces, es muy importante que veamos cómo se comporta, porque si perdemos los soportes, abrimos las puertas a una mayor corrección al 61,8% de Fibonacci y puede ser una corrección bastante rápida, ¿vale? Una corrección bastante rápida. Porque son tres soportes clave. Media de 200, 50% de Fibonacci y máximos anteriores que actuaron como resistencia y que ahora actualmente soporte. Porque aquí fueron resistencia, máximos históricos, resistencia con máximos históricos y lo rompieron y tras romperlos han apoyado una y dos veces y tres veces en ese nivel, ¿vale? Y ahora estamos buscándolo otra vez de nuevo. Entonces, estamos hablando de tres soportes muy importantes y la ruptura de estos soportes abrió las puertas a una corrección mayor, buscando 61,8% de Fibonacci, ¿vale? Lo dejamos marcado para la próxima semana revisarlo. Si conseguimos mantener estos niveles de soporte, pues podríamos empezar a pensar que, bueno, podríamos buscar un impulso para intentar superar esta tendencia. Pero mientras el Nasdaq no supere esta tendencia bajista, el sentimiento en el corto plazo seguirá siendo bajista, ¿vale? No podemos esperar que un nuevo impulso haga un ataque para buscar máximos históricos, ¿vale? De hecho, vamos a ampliar esta zona de aquí, este rango, porque este rango que tenemos aquí marcado, soporte y resistencia, ¿vale? También fue la zona donde se detuvieron a principios de mes, ¿vale? Para mínimos del mes. Pues aquí tenemos también otro soporte muy importante. Y el Standard Poor's, vamos al Standard Poor's, una situación técnica bastante similar, están un poco más similares, más entre medias de lo que teníamos en el Nasdaq y en Dow Jones. ¿Por qué? Porque en este caso sí hemos sido capaces de romper al alza en la tendencia bajista, pero todavía el impulso no ha sido capaz de llegar a los máximos anteriores, ni llegar ni superarlos. Y de hecho estamos haciendo una corrección, ¿vale? Bastante fuerte, igual que estamos viendo en el Nasdaq, en el cual, bueno, vemos que este impulso está perdiendo mucha fuerza, ¿vale? Y bueno, pues probablemente podríamos buscar otra vez la ruptura, este nivel de aquí, 38,2 puntos Fibonacci, ¿vale? Que sería este nivel de aquí, del anterior nivel que tenemos aquí marcado, los 6.770 puntos más o menos, que es el 28,2% de Fibonacci. Entonces, este sería actualmente el principal nivel de soporte del Standard Poor's. ¿Por qué estás haciendo el Standard Poor's? Pues bueno, el Standard Poor's, como hemos comentado durante las últimas sesiones, está también muy influenciado por lo que pasa por el Nasdaq, porque tiene mucho peso las empresas tecnológicas, ¿vale? Entonces, vemos que están bastante correlacionados últimamente tanto el Standard Poor's como el Nasdaq. De hecho, vamos a dibujar esta otra línea de tendencia por aquí, porque mientras el Standard Poor's no consiga superar esta línea de tendencia de aquí, el sentimiento seguirá siendo bajista. Y esta, como ya está rota, la vamos a poner, la vamos a dejar siguiendo, la vamos a dejar todavía puesta, pero la vamos a poner así intermitente para demostrar, indicar que está rota, pero bueno, vamos a dejarla porque puede ser importante de cara al futuro, ¿vale? Y por último vamos a hablar del oro, que como comentaba en el análisis inicial, es otro protagonista, está otra vez recogiendo fuerza. De hecho, vemos que hoy está cotizando otra vez por encima de las 4.000, en torno a 4.190 puntos, como estamos haciendo ahora mismo. Sí que es cierto que la tendencia está bastante clara, marcados máximos históricos. La corrección que hizo fue bastante normal, después de haber marcado máximos y un rally alcista prácticamente en una pendiente de 90 grados, es decir, una subida potentísima. Y bueno, pues el precio se detuvo en torno al rango del 38%, 38,2 Fibonacci y el 50% de Fibonacci. Formamos este pequeño triángulo, este triángulo equilátero, por así decirlo, en el cual se muestra indecisión de mercado y finalmente rompió al alza y bueno, ha cumplido el objetivo de la ruptura sin ningún tipo de problema. Vemos en H4 como el MACD crece con el precio, el estocástico también está en sin nivel de sobrecompra mostrando fortaleza y en el gráfico diario vemos como el MACD también se ha girado ya tras el fuerte descenso, se ya se empezando a girar al alza, el estocástico eliminó la sobrecompra acumulada y fijaros, mi sobrecompra acumulada bajó al rango inferior de en torno a 20, no llegó a entrar en sobreventa y tras tocar aquí ha vuelto a subir y está otra vez cogiendo fuerte. Entonces, vemos que las medias móviles no se han cruzado entre ellas en el gráfico diario. La media de 18 en un momento ha tocado la de medio plazo, la de 40. Entonces, vemos que el momento del euro todavía sigue siendo la alcista
y si te evite seguir siendo alcista, ¿vale? Y bueno, como comentaba, esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir al webinario. Cualquier duda que tengáis, pues podéis contactar con nosotros a través de, bueno, nuestro correo electrónico, a través de comentarios en redes sociales o, bueno, pues a través de WhatsApp, ¿vale? Un saludo y buenas tardes.